Hola, hola. En el vídeo de hoy quiero mostrarte cómo hice un zapatero o mueble organizador reutilizando cartón. Te voy a dar las medidas que utilicé, el paso a paso que seguí y también te daré consejos para que no cometas los mismos errores que yo. Antes de empezar, comentarte que siempre compruebes las medidas que te doy antes de cortar el cartón, ya que dependiendo del tipo de cartón que utilices, puede que tengas que adaptar las medidas que aparecen en este paso a paso. Primero se necesitan 4 piezas de cartón que midan 89 por 34 centímetros. Agarramos una de ellas y la tenemos que rellenar. Tienes dos opciones. Una es utilizar tiras de cartón que midan 2,5 centímetros de alto y pegarlas por toda la superficie. La otra opción es rellenar con piezas de corcho blanco, Porexpan, Anime, Unicel o Icopor, y esta es la opción que yo voy a utilizar, y en este caso tiene un grosor de 2 centímetros. Lo voy a pegar con cola blanca y luego pondré encima otra pieza de cartón, pegándolo todo entre sí. De esta forma tendremos un lateral del mueble. Repito este paso con las otras dos piezas. Ahora necesito dos piezas de 34 por 5 centímetros y pega cada una de ellas en la parte de abajo de los laterales del mueble. Reservo estas partes y ahora voy a hacer la parte superior del mueble. Se necesitan dos piezas de 36,5 por 60 centímetros y las voy a unir de la misma forma que antes. Pongo una pieza, pegamento, la relleno con corcho, otra vez pegamento y luego la otra pieza de cartón. Para la parte inferior del mueble se necesitan dos piezas de cartón de 54 por 34 centímetros, las cuales voy a unir de la misma forma. Ya tenemos las partes del exterior del mueble y ahora las vamos a unir entre sí. Pongo la parte superior en el suelo y voy a pegar los laterales de esta forma, situándolo lo más afuera posible y dejando un margen en la parte delantera. Y una vez esté pegado le doy la vuelta y voy a poner la parte de abajo. Este paso no se grabó, pero es muy sencillo. Hay que situar la pieza inferior justo encima del cartón que habíamos pegado en los laterales. Luego cubrí todos los bordes de las piezas con tiras de cartón, pero solo de la parte frontal. Lo que hice por detrás del mueble fue tomar medidas y pegar una pieza de cartón. Nos va quedando de esta forma y ahora hay que hacer el interior. Para ello necesitas 8 piezas de 54 por 30 centímetros, que serán las baldas. Recuerda checar estas medidas con la figura que estás creando. Lo que hago es pegar 4 piezas entre sí para formar una balda y con las otras 4 piezas haré lo mismo. Esto lo haré con silicona caliente. Ya tengo 2 baldas y las reservo a un lado mientras hago los entrepaños. Para ello utilizo 6 piezas de 26,6 por 30 centímetros. Pegaré 2 de ellas en la parte de abajo del mueble, situándolo lo más atrás posible y dejando un margen por delante. Luego pego encima una de las baldas. Vuelvo a poner encima entrepaños y después la otra balda. Ahora hay que poner los entrepaños que quedan. Aquí se manifiesta uno de mis errores, ya que no caben las piezas, y esto es debido a que no tuve en cuenta el grosor del cartón que utilicé para las baldas, el cual era diferente al de las otras piezas. Por eso siempre recalco la importancia de comprobar las medidas que tenemos sobre el papel y adaptarlas al material que estamos utilizando. Llegado a este punto, lo que hice fue cortar el sobrante y adaptar la pieza. Después cubrí el frente de las baldas con tiras de cartón. Luego tomé las medidas para la puerta y necesité 2 piezas de 52 por 79 centímetros, las cuales rellené con corcho blanco y cubrí sus laterales con cartón.
Para embellecer la puerta le hice un marco con tiras de cartón. En las uniones pegué cinta de papel para suavizarlas. Y después hice cartapesta a todo el mueble, utilizando papel de periódico y cola blanca mezclada con agua a partes iguales. Le di 2 capas y lo dejé secar muy bien. Ahora voy a decidir en qué lugar de la puerta pondré la manilla. Es una manilla de madera que lleva tornillos, así que tenemos que poner un taco de madera para poder atornillarla. Yo he hecho este taco pegando varias tablillas de madera. Lo que hago es abrir un hueco con la ayuda del cúter y vaciar el espacio para que pueda entrar el taco y así quede a ras de la superficie. Para poner las bisagras hago lo mismo. Primero mido a qué distancia voy a poner una de la otra y después pongo el taco. Luego atornillo las bisagras momentáneamente para que me sea más fácil situarlas en la otra parte del mueble y poder repetir este paso de poner los tacos justo donde hay que atornillar. Ahora paso a decorar el mueble. Primero voy a forrar todo con papel craft y para ello utilizo cola blanca diluida con un poco de agua. Una vez seco, paso una lija por toda la superficie para quitar las arrugas y las imperfecciones. Para imitar el aspecto de la madera voy a utilizar pintura acrílica marrón que mezclaré con un poquito de agua. Y para aplicar la pintura voy a utilizar un trozo de toalla. Lo que hago es mojar el trozo de toalla en la pintura y lo voy aplicando a trazos ondulados o rectos. Mientras la pintura esté húmeda se puede rectificar y pasar por encima nuevamente para dibujar la forma que queramos. También hago algunos nudos característicos de la madera y luego los trazos que van alrededor pues tienen que bordear esta forma. Cuando la estés pintando te va a dar la sensación de que no está quedando muy bien, al menos eso me pasó a mí, que no me convencía el resultado. Pero una vez seco se notan los trazos. Queda un resultado muy bonito, aunque para mi gusto quedó muy oscuro. Así que lo que hice fue teñir la superficie y como no tenía un tinte que combinara bien, pues decidí utilizar povidona iodada, que es un desinfectante, más conocido como betadine. Si alguna vez lo has usado, sabrás el color tan característico que tiene. Y como justo iba a tirar un bote caducado, pues probé a usarlo, ya que no tenía nada que perder. Te recomiendo utilizar guantes para hacer este paso, ya que mancha bastante. Lo que hice fue aplicarlo con un trozo de toalla y realmente me gustó mucho el resultado. Después de aplicarlo, lo dejé secar muy bien en un lugar ventilado, para que se le fuera el olor. Luego barnicé todo el mueble para protegerlo y le puse nuevamente las bisagras y la manilla. Ya está terminado este mueble. Espero que te haya gustado el resultado tanto como a mí. Recuerda dejarme tu manita arriba y compartirlo con tus amigos. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao!